En este vídeo estamos viendo al pescador Jesús Jiménez Reyes, el cual está descendiendo a la profundidad de menos 27 metros. Os recuerdo que este pescador es el que ostenta el vídeo de mi canal que más visualizaciones tiene, el cual ya supera los 9,5 millones de visualizaciones. Una auténtica pasada. Pues aquí lo vemos como él mismo ha bajado en ese perfilito, en ese cantil que se encuentra a 27 metros, y vemos como delante suya hay un borriquete y muchísimo comezón o pez pasto, como lo llaman algunas personas. Vemos como el pescado está muy tranquilo, que normalmente cuando suele haber grandes depredadores los vemos un poquito más nerviosos. Pero ahí tenemos a Jesús, que está haciendo ruidos guturales, ruidos con la garganta, para ver si se aproximan algunos pececillos por ahí detrás, que parecen que hay unos dentones allí al fondo a la izquierda, pero no entran, por lo que Jesús sigue haciéndole más ruido y haciendo una espera larga. Y mirar, ahora sí entra. Mirar qué pedazo de hurta que le está entrando recto para él. Lleva un buen fusil, lleva un fusil Orca, un 120 de madera. Con eso le podía haber disparado bien lejos, pero la hurta entra que casi la toca. Una pasada, vamos. Una hurta de 9 kilos, 9 kilos y medio, creo recordar que eran 9 kilos y medio, lo que me dijo Jesús. Vemos como Jesús está subiendo para arriba. Y qué largas se hacen estas subidas. Y eso que no estaba muy profundo, que solamente estaba a 27 metros de profundidad. Mirar cómo Jesús, rápidamente al subir arriba, empieza a recoger la cuerda, sobre todo esos primeros metros, para darle tensión a la cuerda, para que no se le escape la hurta. Si pierde la tensión, es posible que en uno de los botes se cierre la muerte y se le salga la hurta. Por lo tanto, siempre es muy importante saber trabajar bien el pescado después de haberle disparado, para no perderlo. ¡Qué pedazo de hurta! Una hurta de 9,5 kilos, el récord de muchos. Es muy difícil que la hurta llegue a ese peso. ¡Cacho de hurta, socio! ¡Cabezona! ¡Buah! Y ya vemos como Jesús, ya después de haber recuperado un poco el aliento, procede a rematar el pescado. Como siempre decimos que es importante rematar el pescado pronto. Una de las cosas buenas de rematar el pescado en el agua es que se desangran y después es mucho más bueno para la carne. Estoy grabando 2 de 20. Qué guapa. Mira, aquí coge Fran, el barquero, coge la cámara. ¡Macanota! Espera, ¿no? Espera. Que en este caso es barquero, pero Fran Narváez también lo podemos ver en muchos de nuestros vídeos. Pues ya tenemos otra vez a Jesús preparándose para volver a bajar. Esta vez sí voy a poner la bajada entera,
Por lo tanto, le pongo ese reloj arriba para que podáis ver en todo momento el tiempo que lleva. Y va a bajar un poquito más hondo. En esta ocasión va a bajar a 32 metros de profundidad. Antes hemos visto que había muchísimo comezón, mucho pez pasto y le había entrado una hurta. Pues mirar ahora el fondo. Un fondo prácticamente de arena. Por lo que Jesús se mueve un poquito por el fondo, realizando un acecho, a ver si se acerca un poquito más a esas pequeñas losas de delante. Pero nada de comezón, no hay ningún pececillo, no hay nada. Pero ahí mismo, posado en el fondo, realiza esos ruidos guturales para ver si le entra una buena pieza. Y mirar. Una serviola pasa por la derecha, se le ha ido un poquito lejos, pero la misma da la vuelta regalándonos esta imagen. ¿Os habéis dado cuenta? En el momento del disparo directamente ha salido un caño de sangre. Es muy raro, normalmente cuando nada más disparar y sale el pescado rápido, muchas veces se ve aire, las burbujas, pero en raras ocasiones se ve directamente la sangre salir tan rápido. Por lo que le ha dado un buen disparo, pero aún así, ahora después podéis ver el disparo, lo raro que resulta. Ligoncito. También podéis ver cómo Jesús, al llegar arriba, lo primero que hace es trabajar el pescado con la cuerda. No lo recoge directamente desde el carrete, ¿vale? Lo recoge con la cuerda. No se lo da al barquero para que lo recoja él. Es mucho mejor trabajar el pescado por él mismo. Él está sintiendo el pescado. Y si el pescado tira, pues tira de él. Si estás encima del barco, puede ser que le hagas firme y se rompa fácilmente. O sea que siempre esa es la mejor manera de trabajar el pescado. Por uno mismo y poquito a poco para arriba. Y ahí vemos cómo lo va acercando. Pues bueno, ¿visteis el disparo dónde fue? ¿Vale? En ese lateral. Y salió mucha sangre. Y mirar ahora. Lo tiene por dentro de la boca y le sale por la galla. Pues con esto despido el vídeo. Que espero que os guste. Y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias y espero vuestros comentarios.